Saludo con gusto al arquitecto Oliver de la Rosa. Él es maestro en proyectos para el desarrollo urbano con especialidad en movilidad urbana. Y a Horacio Urbano, él es presidente del Centro Urbano. Con el gusto de saludarlos a ambos. Les decía, por acá va a aparecer un reloj para hacer más dinámica nuestra mesa de 1 minuto su opinión. Y me arranco contigo, arquitecto Oliver, preguntarte para arrancar, ¿qué tan complejo o qué tan básica es la normatividad actualmente hablando de los espacios públicos? Entendiendo que el espacio público puede ser la calle, la banqueta e inclusive los parques. Con el gusto de saludarte, Oliver, bienvenido. Muy buenas tardes, Gabriel, Horacio, a toda la audiencia. Sí, se cuentan con leyes pues bastante importantes desde la Constitución política, también la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenación Territorial y Desarrollo Urbano. Nos define el espacio público como espacios abiertos, espacios que son para el uso y disfrute de todos. Y allí pues entra también una ambigüedad en el sentido que pues realmente puede pasar cualquier cosa. También tenemos en Ciudad de México las leyes específicas de la Constitución de la ciudad y pues también se hace partícipe otros tipos de niveles de gobierno donde entran los municipios, los estados, desde luego. Y creo que, en mi opinión, pues hay dos aspectos que podrían ser clave para regular el espacio público, que es la responsabilidad y la seguridad. Y creo que eso nos puede acotar justamente a qué actividades podrían ser presentadas en el espacio público y cuáles no. Claro, claro. Partiendo de estos dos aspectos, Horacio, que si lo podemos definir en responsabilidad y seguridad, pues sí, bien coincido, puede pasar cualquier cosa y lamentablemente en esos espacios, pues no nada más pasa cualquier cosa, muchas veces se apropian para las actividades esos espacios. Horacio. Bueno, la realidad, primero, buenas tardes y gracias por la invitación. Yo diría que buena parte del tema es que la regulación a lo mejor no es suficiente, es perfectible, pero la realidad es que hay muchas regulaciones y el problema de fondo es la falta de capacidad de hacerla cumplir de las autoridades. O sea, obviamente no es tanto que haya vacíos de ley, sino que no se logra el cumplimiento de las cosas más básicas. Vaya, en ningún lado dice que se puedan invadir las banquetas, no hay ningún vacío de ley, sencillamente es o que las autoridades lo permiten o que las autoridades negocian con cierto tipo de clientelas políticas porque mágicamente hay determinados grupos que tienen permisos para operar en banquetas, en espacios públicos, en jardines, en todo aquello. Entonces, es todo un tema, ¿no? O sea, no es tanto de lo que diga la regulación, sino de la falta de capacidad de hacer cumplir esa regulación. Y por supuesto, habría que hablar también de que la regulación al paso del tiempo se tiene que ir actualizando. Hay muchos lugares donde las regulaciones tienen décadas, como es el caso de la Ciudad de México, sin actualizarse, ¿no? Entonces, es un problema. Pero yo ya ni siquiera diría que lo que urge es actualizar las regulaciones. Yo me conformaría y quedaría bastante satisfecho con que se lograra que se cumpliera lo que está, ¿no? Entendiendo que a veces hay temas de coyuntura, que hay que tomar decisiones de emergencia. Cuando en la pandemia, por ejemplo, se permitió que se ocupara el espacio público, terminó la pandemia, hay que ajustar y seguramente hay oportunidades para hacer ese tipo de ajustes para responder a temas específicos. Me parecería y coincidirán que el problema de muchos males, que es la impunidad. Y aquí me parece que la impunidad ha permitido que, a pesar de una complejidad, de una estructura, un andamiaje jurídico que me parece que pues está establecido en los distintos niveles, algunos coincido ya caducos o quizás se deben de ajustar, como bien decías, Horacio, pero Oliver, la impunidad esta que pues llevaría a que quien se apropia de ese espacio público pues parecería que es dueño de ese espacio público porque la autoridad simplemente no hace valer la ley que ahí está. Oliver. Totalmente. En el espacio público siempre ha existido un tipo de ambivalencia contraria. Por un lado, espacios ocupantes del espacio público que dejan pues cierto nivel de economía, por ejemplo, los comerciantes, los restaurantes, etcétera, pues en ocasiones tienen una mayor preferencia para el uso de este espacio. Por el contrario, personas que a lo mejor no tienen esas ventajas o
esa relación, digamos, con las autoridades y con la ley, pues son censurados, que son grandes minorías sobre todo, ¿no? Yo creo, insisto, que es la responsabilidad y la Sí, seguridad. ¿Por qué? Porque el espacio público nos habla de qué es una interacción social, qué es una comunidad, qué es identidad, hay espacios abiertos, espacios cerrados. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con el narcotráfico? De ahí no dice nada que se pueda hacer, que se pueda ujú, ejercer, ¿no? Entonces, pero ahí la responsabilidad y la seguridad es justamente las pautas que nos pueden determinar qué está bien y qué está mal en el sentido de la seguridad, por ejemplo, de los peatones, de la comunidad, de esa identidad. Por el contrario, también hay lugares que explotan esa identidad como pues ya ente, ¿no? Que son los mercados, por ejemplo. Los mercados en la Ciudad de México ambulantes o donde están los tianguis mismos que ya tienen sus lugares, forman parte de esa identidad. Entonces, esa impunidad pues se tiene que hacer valer, creo yo, con estos aspectos de seguridad y responsabilidad que hacen falta en las leyes. claro. Déjenme detenerme en esto que pones. Me parece bien interesante hacer la identidad. Me parece que el espacio público pretendería hacer comunidad. Y lo pongo sobre todo porque hay muchos especialistas que hablan de cómo la tendencia tras la pandemia con las redes sociales, los teléfonos y todos estos aparatos, más allá de hacer la comunidad, nos han llevado a hacer pues la individualidad. Parecería que no estamos entendiendo esta parte del hacer comunidad, del buscar al vecino, de establecer en esos espacios ciertamente esa relación comunitaria. Quizás en unas colonias sí están bien establecidas o bien estrechos estos lazos, pero parecería que ni siquiera por ahí le estaríamos entrando en una generalidad. Quizás en unos espacios sí se pueda y quizás en otros no. Horacio. Pues mira, yo lo que creo es que también las cosas han cambiado, las formas, la cultura nos ha cambiado y tenemos diferentes formas de relacionarnos entre personas con el espacio público y hacer nuestras actividades cotidianas. Buena parte de lo que tendría que servir el espacio público es para conectarnos y habría que empezar porque el espacio público fundamental es la banqueta que nos permite caminar, conocernos, encontrarnos, hacer el comercio, pero también hay que entender que buena parte de la vida cotidiana ya la hacemos en el teléfono y hay mucha gente que buena parte de sus compras las hace a través de Internet, buena parte de sus de soluciones a la vida cotidiana, pedir un Uber, pedir, reservar un espacio, reservar un restaurante, todo eso Sí, ha cambiado. Entonces, no podemos pretender que el espacio público responda a características de cómo era la vida antes. Tenemos que ir reconociendo lo que queremos de nuestras ciudades, sí. tener una claridad de cómo están evolucionando nuestras comunidades y entender el papel del barrio, que a veces se nos olvida de que lo que habría que pensar es cómo consolidamos el barrio para que en el barrio se puedan dar las cosas y el espacio público del barrio nos ayude a hacerlo cotidiano sin dejar de perder de vista, sin perder de vista el tema de que la tecnología es algo que llegó para quedarse y ya vivimos diferente, hay que reconocerlo, o sea, no tiene nada de malo y se va a agudizar más ese fenómeno, ¿no? Claro. Claro, claro. Ahora, hacia dónde se está yendo, teniendo en cuenta esto que ya venimos recorriendo, Oliver? ¿Hacia dónde se está yendo el espacio público? ¿Está siendo un espacio público, digamos, hostil para la presencia de las personas o digamos la tendencia es que el espacio público deje que el ciudadano se apropie de ello? ¿Cuáles son las tendencias en este sentido de una ciudad, digamos, grande, una ciudad metropolitana, pero también la parte de un pueblo? Oliver. Sí, yo creo que pues en las partes urbanas se hace una inseguridad, eso pues lo demuestran las estadísticas, la percepción, las encuestas de percepción de Claro. inseguridad en las urbes cada vez son mayores, entonces no podemos hablar de que las personas comunes se adueñan del espacio público. Por otro lado, en las zonas Sí, rurales, en sí, sí. provincia, en asentamientos que son menos urbanos, creo que hay una mayor interacción de espacio público. Esto responde un poco a lo que comentaba Horacio, que a lo mejor la tecnología ahí no forma tanto parte en mayor medida que en las zonas urbanas de la comunidad. Entonces la gente pues sí que sale. Para mí sí me preocupa un poquito lo que comentaba Horacio, es cierto. Nuestra forma de vida ha cambiado a partir de la tecnología y las redes sociales, pero eso no significa que esté bien,
¿Por qué? Porque el hecho de que no salgamos, pues hace que la vida sea más sedentaria, que no tengamos observación, simplemente la oxigenación del cerebro Claro. nos invita a salir de la casa. Entonces no significa que esté bien. Yo creo que el espacio público y en este caso la arquitectura a través de la infraestructura, los parques, los pabellones, a través de interacciones sociales como las ferias. Y las ferias no necesariamente tienen que ser para comprar o consumir, sino hay también ferias de interacción, por ejemplo, de libros de lectura. Muchos parques, por ejemplo, tienen pequeños Sí, 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 sí. construcciones donde ahí se pueden hacer reuniones vecinales y asambleas, lo cual me parece perfecto para esta sociedad en la que pues cada vez nos estamos haciendo más individuales y enfocándonos más al teléfono que en el exterior. Claro. Horacio, la misma pregunta, ¿cuál consideras que se está haciendo la tendencia del espacio público? Sobre todo en México, que somos muchos Méxicos, podemos tener o identificar un México en el norte del país, otro en la zona sur, inclusive bien comentaba en la zona urbana de cualquier ciudad y la zona rural, pues puede ser un espacio público distinto, pero no sé cuál podría ser, teniendo en cuenta los distintos fenómenos que están pasando, ¿no? La inseguridad, el narcotráfico, la gentrificación, pues al final de cuentas el espacio público está en medio de todo esto, Horacio. Pues mira, como dices, hay muchos Méxicos y hay muchas ciudades dentro de la misma ciudad, porque parte del problema es que de pronto hablamos del espacio público como si todo el mundo tuviera acceso a espacio público de calidad y no es así. Vivimos un país donde la mayoría de nuestras ciudades tienen Claro. burbujas que son una maravilla. Vemos, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México que se habla de la gentrificación de las colonias Roma y Condesa, que están muy bien dotadas de espacio público, y vemos otros lugares donde si vemos las tomas aéreas no hay árboles, no hay plazas, la vida se vive diferente. Entonces, Sí, sí, creo sí. que el tema de gobierno es a través de la planeación lograr que haya una inversión en espacio público para que el espacio público sea parte de un proyecto de país, sea parte de un proyecto regional, de un proyecto de ciudad, de un proyecto de barrio, porque de pronto nos acostumbramos a que en determinado momento, sea con asentamientos informales o con asentamientos formales, pueden llegar muchas casas y no vemos los parques correspondientes, no vemos todo el lugar donde se va a dar esa vida cotidiana. Alguna vez un amigo me decía, oye, yo veo caminar a la gente en las banquetas de París y digo, ¿por qué no tenemos eso en México? Pues la respuesta es bien fácil, porque no tenemos banquetas. Hay muchos lugares donde no hay esa calidad de espacio público. Vemos que los lugares son inhóspitos. Oye, si no hay condiciones, pues es muy difícil pedir, oye, es que aquí los chicos no salen al parque, pues ¿a cuál parque? No tiene, o el parque está, pero vemos absurdos Claro. como que en Mexicali tienen canchas maravillosas de básquetbol y quiero ver quién va a estar jugando en básquetbol en Mexicali con 45 grados, ¿no? Claro. Hay que ser mucho más inteligentes a la hora de planear para Sí, que el sí, sí. espacio público sea algo que en verdad funcione. Y justamente esto que comentas, ¿cuál debería de ser la planeación? Porque me imagino que a la hora de plantear un desarrollo inmobiliario, un proyecto inmobiliario, pues el propio proyectista o la empresa debe de plantear, mira, el espacio tiene que ir así, se tiene que adaptar a la zona, se tiene que adaptar al lugar, el gobierno debe de facilitar inclusive los trámites. Sí, digamos, lo que ya está difícilmente podría cambiar, pero lo que viene pues se debería de adaptar teniendo en cuenta los planes de desarrollo urbano, los planes de ordenamiento ecológico que de pronto se vuelven muy complejos o inclusive en algunos municipios hasta pues antiguos, algunos de los 90, ¿no? Tomando decisiones con planes así de antiguos, Oliver. En efecto, el problema de espacio público y ligado también a los planes de desarrollo urbano es que es multifactorial. Depende de la economía, depende del clima. No podemos hablar de un plan que sea universal para todas las secciones del país, ¿no? Se tiene que invitar Claro. justamente a la participación ciudadana para saber qué se necesita, porque muchas veces quienes hacen estos planes desconocen de las necesidades, por ejemplo, de un barrio, de una colonia, de una ciudad, de un asentamiento, y pues puede ser muy fácil decir, ustedes necesitan esto, sin saber exactamente pues qué es lo que realmente necesitan, ¿no? Entonces aquí creo que debe haber un Claro. involucramiento mucho mayor. Los planes de desarrollo no deben ser solo planeados por urbanistas o arquitectos, sino se tienen que invitar a toda la comunidad de profesionistas, de ciudadanos también. El campo también forma parte de esta participación que muchas veces está relegada.
¿Por qué? Pues porque al fin y al cabo cualquier construcción pues es una alteración del paisaje natural y eso afecta al suelo, afecta a los recursos hídricos, la tierra, la madera, los bosques. Entonces no es tan fácil, sí creo que se tiene que hacer una planeación a mayor escala en el sentido de las personas que se involucran en la creación de estos planes. Entonces creo que ahí podrían salir cosas mucho más atractivas. Claro. Horacio, voy al cierre. ¿Está amenazado el espacio público en sí, teniendo en cuenta estos programas, estos planes, a veces que se da esta ambición inmobiliaria? ¿Sí se está amenazando el espacio público, Horacio? No, yo al contrario, yo lo que veo es una esperanza porque mucho de lo que hay de tendencias ya es una nueva forma de tomar el espacio público como el eje estructurante de las ciudades, ¿no? Me parece que tenemos una buena expectativa. Creo, Claro. eso sí, que los gobiernos tienen la obligación de planear, tienen la obligación de, además, una cosa que a veces se les olvida es que a la hora de planear tienen que engrapar cheques en las cosas que van planeando, ¿no? Para decir qué va a pasar con ese espacio donde dicen que va a haber un área verde, pues con qué dinero se va a construir lo que se tenga que construir, con qué dinero se van a construir las infraestructuras, porque a veces me parece que la falta de planeación y de continuidad, también otra cosa que nos ha afectado mucho es que parece que los gobernantes creen que esto se reinventa cada 3 años, ¿no? Entonces llegan y como acaban de comprar un territorio, creen que es de ellos y se les olvida que tendrían que ser parte de un proyecto muy bien hecho, un proyecto sólidamente hecho, con continuidad, y que a ellos nada más les toca manejar el camión 3 cuadras, nada más. Lo demás tiene que seguir andando con un plan sólido y esa es una responsabilidad conjunta, ¿no? Hay que pensar cómo como ciudadanía nos sumamos al proceso de planeación y sobre todo al proceso de estar en la exigencia de lo planeado que está se cumpla. Si lo planeado se tiene que actualizar, que se actualice, pero que no se tire al abandono, que no se pierda de vista y que no olvidemos que la planeación, así sea mala, tenemos una. Si hay que actualizarla, hagámoslo, pero por lo pronto exijamos a las autoridades que hagan su chamba y que se preparen, que no nos manden gente impreparada para que nos llene de ocurrencias. Claro, oye, aquí me detengo y bueno, ya no nos va a alcanzar, pero los institutos municipales de planeación, qué importantes son y muchas veces, pues cada 3 años se reinventan, imagínate qué tipo de planeación se puede tener pues para las ciudades de los municipios del país, teniendo en cuenta que son clave en los institutos de planeación para definir esos planes de desarrollo urbano y de ordenamiento ecológico. Bueno, cerramos. Gracias, les agradezco a ambos, Oliver, Horacio, gracias por haber estado con nosotros. Les deseo un excelente martes. También a usted que estuvo con nosotros y le invito a que se quede en Mega Noticias. Con permiso, buenas tardes.